Queridos hermanos, hermanas, los temas que podemos hoy meditar son un buen número de acuerdo a las lecturas que acabamos de escuchar. Sin embargo, hay uno que me pareció importante porque aparece en las tres lecturas. Lo primero que quisiera recordar antes de analizar este tema es que Jesús es un maestro, nuestro maestro y Señor. Jesús nos va enseñando domingo tras domingo en esta lectura sistemática de los evangelios sus caminos y los diversos aspectos de la vida que hemos de tener en cuenta como seguidores. Los últimos domingos el Señor nos dio una lección difícil. Nos enseñó sobre el uso de las riquezas y la independencia que hemos de tener de lo material. Hoy, ese Maestro, ese Señor nuestro, nos está invitando a reflexionar sobre la fe. Y de ahí esta primera frase del Evangelio que fue proclamado: Señor, aumentanos la fe. Y en la primera lectura termina diciendo: el justo vive por la fe. Ante tanta tribulación, tantas dificultades, tanta violencia, el Señor les advierte: miren, van a llegar mejores tiempos. Tengan fe. San Pablo, en la segunda lectura, está invitándonos a todos, no solamente a Timoteo, a reavivar nuestra fe. Por lo tanto, considero que si reflexionamos sobre este aspecto, creo que podemos tener la principal idea de la proclamación de la palabra de Dios este día. Repito, puede haber otros temas. Teniendo esto como una introducción general, vamos ahora a enfocarnos en algunos aspectos del Evangelio. Dicen los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Es lo que su servidor dice siempre en la reflexión que hago ante el Santísimo. Y al final le digo: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Lo que el Señor Jesús ha estado enseñando a los apóstoles les está resultando muy difícil de creer, muy difícil de aceptar. Ellos tenían una gran confianza en el Maestro, en el Señor. Se fiaban de Él totalmente, pero no acababan de entender y mucho menos de aceptar vivencialmente lo que Jesús Maestro les está enseñando. No alcanzaban a comprender. Por eso le pidieron: Señor, sí, creemos en ti, sí, confiamos en ti, pero no alcanzamos a entender. Aumenta nuestra fe, porque querían creerle y creerle totalmente, de un modo racional, vivencial, pero le dijeron: Señor, es difícil, ayúdanos. Y hoy día, hermanos, hermanas, en esta sociedad tan compleja que estamos viviendo, en esta crisis de la humanidad tan fuerte, también hay muchísima gente que le resulta difícil creer, aunque quizás tengan raíces de la abuelita, del abuelito, del papá, quizás la mamá, pero ante una sociedad que está en contra de Dios, en donde Dios, dicen, ya pasó de moda, les resulta muy difícil creer. Y no solo desde la fe religiosa, sino también
¿Cuánta gente está desilusionada y ha perdido la confianza en la política, en la realidad social? Es una característica propia. Entonces, en este tiempo de crisis, sobre todo de fe, podemos también analizar, ir a fondo y ver que quizás más que crisis de fe, es ausencia de fe. Ojo con esto que digo, ausencia de fe. Esa fe que es confianza en lo que no ves, pero que te está revelando aquel que es el Creador y Señor. Hoy creemos en lo que vemos, en lo que experimentamos. Entonces, he ahí un tema de fondo que podemos considerar. Esto es el primer punto. ¿Se explicó el obispo? Vamos a otro aspecto, ya incluso más de fondo, y que nos corresponde mucho a nosotros que estamos aquí en misa. A veces creemos que creemos. Muchas ocasiones llamamos fe a lo que no es fe. Ojo, muchas ocasiones llamamos fe a lo que no es fe. Para muchos, la fe es considerada como un capital que hay que cuidar, que hay que administrar, un tesoro para gozar la paz, para vivir la vida sin complicaciones. Pero una fe de este tipo es patrimonial. Puede ser muy adecuada y bendito sea Dios que la hay, pero esta fe patrimonial solo ayuda cuando las cosas están normales, en la estabilidad. Sin embargo, si la realidad de la vida cambia y me encuentro con el dolor, me encuentro con la enfermedad, me encuentro con una crisis económica muy fuerte, me encuentro con que mis compañeros en la universidad se están burlando de mí porque voy a misa. Allí, esta fe patrimonial ya no me alcanza. Ante los dramas de la vida, ante los sufrimientos de la vida, caigo, porque no era tan madura mi fe. Yo creí que creía, pero en los momentos de la prueba, caigo, me desilusiono. Muchas veces eso como una armadura exterior. La fe como una armadura exterior, pero ante lo imprevisible y lo mutable, no soporto el viaje. No soporto el viaje de la vida. Eso es algo que creo que es fundamental, porque no nos alcanza para salir adelante. Debe ser la fe una armadura interior, no exterior. Una fe que me ayude a creer y a tener esperanza ante toda desesperanza. Creer en el Maestro y Señor en las buenas y en las malas. Saber, como nos dice la palabra de Dios, que aún en las dificultades Dios tiene un plan positivo para mí. Aún ante el cáncer de uno de los miembros de mi familia o mío, aún ante el accidente que tuvo mi amigo, mi amiga, mi familiar, aún ante esta situación que me están difamando, mi fe es la que me va a sacar adelante como una armadura interior. Pero si es solo exterior, me va a tumbar. La fe debe ser profunda y ayudarme a atravesar los periodos de oscuridad. Y todos tenemos periodos de oscuridad.
Cuando somos agredidos hostilmente por circunstancias difíciles, allí tengo una seguridad en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en los planes de Dios. Venga lo que venga. La fe verdadera debe ser vivida como lo más sorprendente e incómodo de las aventuras. Es una definición muy interesante. En la vida hay aventuras, hay incomodidades. Allí es donde debes vivir tu fe. Aunque algunas cosas sean contradictorias, inexplicables, porque la geografía de Dios es diferente a la mía. Pero Él me dice, confía en mí, cree en mí, lo dice Jesús. Entonces, ante desconcertantes itinerarios de la vida, cuando estamos en territorios desconocidos, hostiles, siempre he de confiar en Dios, en las buenas y en las malas. ¿Se explicó el obispo? Rápidamente, lo que el Nuevo Testamento, de una forma muy concreta, también nos está diciendo. La fe, a partir del Nuevo Testamento, es una confianza absoluta en Cristo Jesús. Absoluta. En su mensaje, en sus palabras, en toda su enseñanza. Y una fe madura en el Nuevo Testamento es una fe que confía plenamente en Jesucristo. Escuchar la palabra de Dios y hacerla propia. Eso es fe, aunque me cueste. Poco a poco quizás, cayéndome y levantándome, pero siempre confiando en la persona de Jesús. Siempre confiando en su palabra. Así lo hicieron los discípulos que fueron madurando golpe a golpe. Aquellos discípulos que estuvieron en catequesis 3 años, a la hora de la prueba, se escaparon. Dejaron solo a Cristo. A pesar de que le dijeron, aumenta nuestra fe, sin embargo, el proceso no llegó a total maduración, porque no comprendieron su crucifixión. Pero una vez que vino el Espíritu Santo, los iluminó, los transformó, les dio la sabiduría que necesitaban. Y nosotros resulta que ya tenemos al Espíritu Santo. Por nuestro bautismo, por nuestra confirmación, por todos los sacramentos. Entonces tenemos la fuerza post pasión de Cristo. Y hemos de manifestar esa madurez en la fe. También en el Nuevo Testamento se pone en evidencia una fe en la Iglesia de Cristo. Y por esa fe, los apóstoles fueron capaces de morir por ella. Los 12 apóstoles que lo dejaron solo, una vez que vivieron el proceso de maduración de la fe, fueron capaces de dar todo por Cristo, hasta la propia sangre. Fe en la palabra de Cristo, fe en la persona de Cristo. Es la fe que nos debe distinguir a todos nosotros. Ojalá vivamos este proceso, lleguemos a esa madurez. Siento que uno de los pecados que nosotros como pastores tenemos, que no los hemos ayudado y promovido a vivir una fe madura. Cuando voy por la calle y veo a las personas cargando la Santa Muerte y dicen que son católicos, madre mía, qué pena y dolor me da. Cuando veo que los narcotraficantes se persignan antes de ir a matar, madre mía,
¿Qué fe es esa? Cuando veo que en algunas comunidades de Morelos tienen más fe en una estatua, de sea quien sea, que en el Santísimo Sacramento, digo, Dios mío. Cuando hay gente que prefiere el dinero en las fiestas religiosas, en las fiestas patronales, y hacen todo por ese dinero, cuánto me duele, porque digo, obispo, no has sido capaz de ayudar a tu grey a crecer en la fe. Por eso hoy aprovecho esta oportunidad, queridos hijos, hijas. Concluyo diciendo, el justo vive por la fe. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Pero la fe no se alimenta de seguridades. La fe se alimenta de esperanzas. Repito porque es la conclusión. La fe no se alimenta de seguridades. La fe se alimenta de esperanzas. Y recuerda esto según el Evangelio de hoy. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías que se mueva una montaña, lo que pone en evidencia que lo decisivo en la fe no es la cantidad, sino la calidad. Ahí está. ¿Se explicó el obispo, hermanos, hermanas? ¿Puedo dormir tranquilamente esta noche? ¿Ustedes cómo van a dormir? Ojalá duerman tranquilitos. Ánimo. De pie. Vamos a renovar nuestra fe. Hermanos, hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor